Hola a todos. En el episodio de hoy les voy a compartir la neumonía que le tocó a mi esposo luego de haber entrado a CTI. El segundo día se presenta una neumonía aspirativa, que bueno, cuando nos dan el informe ese día, la doctora, bueno, nos dice que si estaba complicado por el golpe en su cabeza, esto la complicaba aún más y, en resumen, que estaba complicado la situación. O sea, ya había entrado complicado a CTI y esto lo complicaba aún más. En accidentes automovilísticos esto es algo que puede pasar porque, bueno, en el momento del accidente se aspira y bueno, y puede llegar a tener una neumonía, pero agravaba mucho el cuadro de mi esposo y bueno, las palabras de esa doctora fueron duras, pero como les conté anteriormente, escuchaba y no escuchaba. ¿Por qué le puse por nombre la neumonía que me hace aprender? Y me pareció correcto hacer un episodio y hablar de esto. Es porque cuando a mí me dan ese informe fue como el día que el policía vino a mi casa y me dio la noticia. Yo nunca dudé de mi esposo. No dudé de que él lo iba a superar, de que él iba a salir de esto y que, como digo yo, esto es pan comido. Era el tercer gol que iba a meter y era un desafío para él. Mi esposo desde el primer momento del accidente abrazó a la vida y la peleaba. La peleaba abrazándose a la vida con todo lo que se le presentaba. Esto era otro paso más, pero esta neumonía lo que me hace aprender a mí fue que me chocó porque, bueno, a veces tenemos gente a nuestro alrededor que son muy allegados y que uno tiene la expectativa de que, como digo yo, se hinchen para el mismo lado, con esa, no sé si fe, esperanza o positivismo, pero que no se dejen caer. No fue lo que pasó y eso me dolió. Me dolió y no lo comprendía en el momento. Pasó el tiempo y hoy que grabo este episodio lo entiendo. Entiendo que esas personas se hayan dejado, bueno, ganar por esa noticia de esa doctora, de que las esperanzas eran nada. Y bueno, lo que me dolió fue, en el fondo, que no creyeran en mi esposo. Eso fue el dolor más grande, porque dije, estamos solos. Y hago este silencio porque, digo, a veces hay mucha gente que pueden ver, wow, qué cantidad de gente, pero en estos momentos duros muchas veces te sentís muy sola. No me sentí sola en apoyo, me sentí, porque tenía muchísimo apoyo y soy agradecida en eso. Me sentí sola porque dije, no puedo creer que no confíen en él, que no estén pensando algo positivo de que él puede salir, o sea, ya pasó el accidente mismo, que como yo les conté, el que ve el auto no cree que nadie haya salido con vida de ahí. La operación, que fue súper riesgosa y que lo pasó de taquito, y esto era para mí nada. Y sin embargo, empezaron, bueno, que pasaba lo peor. Y ahí fue donde hice el clic y dije, ok, si estamos solos yo me tengo que cuidar porque yo tengo que tener fuerzas, tengo que estar bien para entrar a ese CTI, hablar
todo en positivo y atraer todas las cosas que quiero que sucedan con mi esposo. En definitiva, lo que me planteaba era, de acá nos vamos, de CTI salimos, salimos porque salimos. Y bueno, acá fue donde dije, ok, ¿cómo me cuido? Y bueno, le pedí al universo, a Dios, que solo me trajera a mi lado gente que me hablara en positivo. Y así fue, que yo me alejé, ¿sí? De mucha gente que me hablaba en negativo. Y bueno, a veces creo que uno tiene que ser un poco egoísta, porque al ser egoísta nos estamos cuidando. ¿Por qué uso la palabra egoísta? Quizás para otros dicen, paz, se alejó. Me alejé de que me hablaran que iba a pasar lo peor. No me servía. A mí no me servía escuchar gente que me hablara que con mi esposo iba a pasar lo peor. Y no titubeo en decir que lo peor que pensaban era que mi esposo moría, porque así fue como escuché las palabras. Yo lo veía con mucha vida. ¿Qué empecé a hacer que me costó muchísimo y que no digo que hoy no me cueste, pero es menos? Es menos el agote. En ese momento era muchísimo, me agotaba mentalmente crear todo el tiempo y revertir las palabras. Si me hablaban algo negativo y me cruzaba con esta gente, automáticamente revertía lo que estaban diciendo y lo visualizaba a lo que a mí me servía. Un ejemplo, me decían negro, yo quería que algo fuera blanco, lo visualizaba en blanco. Pero así con cualquier cosa que me dijeran. Eso me consumía muchísima energía. Y hoy por hoy pensando, mucha gente me ha dicho, pensamos que en ese momento no caías en la situación. Para mí la única situación que hubo fue que mi esposo tuvo un accidente y que de eso salía. Y que yo tenía que estar bien, escuchar cosas positivas y crear que iba a pasar lo que quería que pasara. Que en principio fue mi única meta, salir del CTI con mi esposo a sala y que él saliera del coma. Y vaya si eso que me costó tanto al principio fue sucediendo y cada vez me fui poniendo más metas y visualizando más y creando más. Así que esa neumonía, que en ese momento, al segundo día, fue complicada, yo lo agradezco porque de ella aprendí. Aprendí a ser egoísta, a cuidarme, a rodearme de lo que me servía. Gente que cuando había un informe me consultaba, ¿ya tenés el informe? Y si el informe del médico era malo, me mandaba una respuesta que era, vamos arriba, tu esposo va a estar bien. Va a estar bien, mañana va a ser otro gran día. Y esa gente me acompañó hasta el final, no me abandonó nunca. Pero aparte de esa gente conocida, familiares, amigos y demás, tuve gente que llegó sin conocerla, que hasta el día de hoy no la conozco, pero que en su momento llegaron solitos y que voy a ir contando sobre ellos, como hablé al principio. Ángeles que llegaron, que algunos conocí y otros aún no. Quizás el universo tiene preparado para mí un encuentro con ellos más adelante o quizás nunca lo conozca, pero estuvieron ahí. Así que vaya si yo soy agradecida de ese gran aprendizaje y quizás esto explica un poco cuando todos dicen, bueno, ¿de dónde sacaste esa fuerza? Creo que un poco la tengo y que otra poco la aprendí. ¿Y cómo aprendí? A cuidarme. Yo tenía que estar bien y no me servía que me hablaran en negativo de que iba a pasar lo peor, porque no iba a pasar. No lo sentía y tampoco lo creía que iba a ser así. Y básicamente no lo creía porque creía en mi esposo siempre, que él iba a salir, que él era fuerte y creaba con él todo el tiempo visualizándolo. Y me sirvió mucho y aprendí a hacerlo.
Así que, un poco para cerrar este episodio, creo que es lindo que les cuente mi punto de vista en esto, que si otra persona está pasando y por algo complicado, esa persona no necesita que le digan algo que ni siquiera la persona que está diciendo lo sabe. No somos dioses, no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Pero no está bueno que la otra persona esté escuchando pensamientos negativos cuando no los necesita. Así que en cualquier tema, aprendamos a ser positivos, siempre, siempre. En definitiva, pensar que va a pasar lo peor es adelantarse a algo que no sabemos que va a pasar. Y si no sabemos que no va a pasar, ¿por qué no creamos lo lindo, no? En cualquier cosa. En la diaria a veces decimos, ay, no voy a poder hacer esto, no, y sí, no vas a poder, porque ya lo estás diciendo, ya lo estás pensando. A veces hago un razonamiento tan lógico, ¿no? La gente dice, estoy llegando a un lugar, no voy a encontrar estacionamiento, no va a haber lugar para estacionar. Y sí, no va a haber, no vas a encontrar, porque ya lo estás pensando y lo estás atrayendo, de que no va a estar. Y eso tan básico sirve para mucho y a mí me sirvió para esto que pasamos con mi familia, me sirvió muchísimo. Fue difícil aprender a hacerlo, fue muy difícil, pero lo logré, revertía todo el tiempo y eso a veces cansa, revertir lo negativo de lo que nos dicen. Y bueno, como aprendizaje creo que es lindo saber que tuve mucha gente y acá me gustaría poder contarles esto de que, a ver, eh, a veces creo que tenemos que aprender a ser más perros. ¿Por qué? Porque si ustedes ven este animal tan fiel, este animal lo único que sabe es dar amor. Yo tengo y tuve, que bueno, que me acompañaron y a veces hay que observarlos más. Si ustedes observan un perro y están tristes, se van a dar cuenta que el animal, que no es tan animal, se acerca y ¿qué hace? Se queda al lado para hacer saber que él está ahí, sin emitir una palabra. Y vaya si yo tuve en ese momento varios perritos, aparte del mío, a mi lado, que siguieron estando durante todo este camino, callados, haciendo saber que estaban ahí a mi lado, siempre como sabían hablar con una palabra de aliento, pero a veces no hay que emitir ninguna palabra, solo hacer saber a la otra persona que estamos ahí y que si nos necesita, vamos a estar a su lado. Aprender a hablar menos y si hablamos, hablar en positivo. Creo que ya somos bastante negativos pensando todo el tiempo en que algo nos va a pasar cuando eso nunca va a ocurrir. Así que los invito a que, como un buen ejercicio, piensen, si me están escuchando en este momento, cuando terminen de escuchar este video, a ver si no me dan la razón. ¿Cuántas veces en el día están pensando cosas que ni siquiera van a pasar y que son feas, que no son lindas? Reviértanlo. Apenas tengan un pensamiento feo o de algo que ni siquiera va a pasar, digan qué estoy pensando, qué estoy pensando y atrayendo. Los invito a pensar en positivo en cualquier tipo de cosa que quieran. Atraigan, atraigan todo lo bueno y así va a pasar. Lo digo con propiedad, porque lo viví, lo pasé, lo hice y me pasó. A todo nos puede pasar. Nadie está excluido. Todo el mundo merece tener lo que quiera tener y crear lo que quiera crear.
y así le va a llegar, porque somos energía, con amor, creando siempre sin interferir al otro, todo llega. Así que me pareció súper lindo poder compartir este episodio con ustedes de esta neumonía que me hizo aprender tanto. Mi esposo era y fue preparado para pasar esto. Creo que otra persona, yo ya lo dije, en su lugar no lo hubiese pasado. Esto nada más era una tercera cosa que le iba a sortear, cada vez abrazándose más a esa vida que la iba a empezar a vivir a pleno. Así que gracias, neumonía, por haberme enseñado tanto. Y sobre todo, por enseñarme a cuidarme, para poder demostrarle a mi esposo que tenía muchas fuerzas y, y que estaba ahí para, a veces yo digo, creo que mi fuerza lo arrastraba, lo arrastraba a estar bien. A veces la energía se siente. Y me emociona así hablarles de esto porque me encantaría que todos los que están escuchando este episodio pudieran, con toda la energía, así como yo lo hice, crear cualquier cosa que quieran. Y creo que se emocionarían como me emociono yo cuando crearon eso y les pasó. Pasó todo lo que crearon. Más adelante, en episodios ya cuando estemos contando el regreso a casa, estaba mucho más ducha, entonces ya creaba con más detalles. Y fue tan, pero tan perfecto todo lo que creé del regreso a mi casa, que pasó tal cual. Y hoy por hoy tengo esos videos guardados porque es algo que a mí me enorgullece, porque lo logré. Logré crear eso y pasó y superó lo que yo había creado. Fue algo, si quieren llamarlo mágico, mágico. Pero lo logré, pasó y pasó superando lo que yo había creado en mi mente de que tenía que ser así ese regreso. Fue algo alucinante y con mucha alegría, o sea, lo recuerdo con lujo de detalles y aparte de recordarlo con lujo de detalle, eh, tengo esas grabaciones que son fantásticas. Así que los invito a crear, creen, creen lo que quieran que les llegue y van a ver que va a ser así. Y se van a sentir tan, pero tan felices y tan orgullosos porque va a costar, va a costar ese crear en la mente y un poco revertir, ¿no? Porque se nos van a presentar cosas y hay que estar totalmente bien despiertos y bien aislado a veces de cosas que no queremos que nos influyan eh, para seguir creando. Así que bueno, gracias neumonía por enseñarme y aparte de enseñarme, darme mucha fuerza para seguir adelante en todo este camino que nos iba a tocar, después en sala y después en la clínica de rehabilitación y bueno, ya después un poco del otro lado viniendo a casa en esa rehabilitación final para bueno, tener a mi esposo de nuevo al 100% viviendo esa vida, como yo le dije desde el primer día que entramos ahí a CTI, cuando estés bien, dale palo a la vida, eh, vivila, vivila cada minuto. Y yo también aprendí a hacerlo. Así que, bueno, por acá los voy dejando para que este episodio no quede tan extenso, agradeciéndoles mucho por haberme escuchado y seguir acompañándome en esto que cuento y que creo que puede servir, no solo en un caso que sea parecido al mío, sino en cualquier cosa que les pase en el día a día. A veces
cuando veo los comentarios que me hacen, que al escucharme, bueno, les pasó tal cosa, ¿no? Y cuando yo hablaba de tal tema, los ayudó en tal otra, eso a mí me, me llena el corazón. O sea, yo no puedo pedir más que esto, porque lo hice y lo creé para esto mismo y que me lleguen esos comentarios o un mensaje agradeciendo porque, bueno, porque escuchó el episodio y porque lo ayudó en tal cosa, yo ya toco el cielo con las manos. Así que bueno, agradeciéndoles mucho siempre la compañía y nos vamos a ver en el próximo episodio que les voy a contar cómo lo motivaba a mi esposo cada vez que entraba a CTI. Algunas cosas lo hice porque creía que sí, que era así, que lo ayudaba, y otras, esos ángeles que fueron apareciendo, que me iban tirando tips y que yo los iba tomando y los iba haciendo. Así que el próximo episodio va de eso, qué motivación le di a mi esposo en CTI y que después más adelante en SAL y demás iba aparte de seguir haciendo ciertas cosas, sumando otras porque estábamos ya en otra etapa. Les dejo un abrazo grande y les agradezco por siempre estar ahí. Y vamos que vamos.